Hola, hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida, bienvenide a este podcast, un café con emprendedor en prácticas. Siempre como que, perdonad, pero tengo que pensar un poquito porque digo, uy, ¿cuál era el nombre? Pero sí, un café con un emprendedor en prácticas. Bueno, como veis, este podcast va sin editar, va según sale, es un audio muy, muy íntimo, de amigo, amiga, amiga, migue, amigo, bueno, en fin, va directo de mí para vosotros y... Hoy voy a hablar de un tema que creo que puede seros de mucho interés. Voy a hablar de encontrar trabajo, proyectos en el mundo tech, ¿vale? El mundo tecnológico. Y bueno, es cierto que podréis preguntaros, pero si estás emprendiendo, eh, ¿qué sabes tú de encontrar trabajo por cuenta ajena, ¿no? Deberías hablar de emprendimiento, clientes, etcétera, solo. Pero siendo muy, muy sincero, de lo que más experiencia tengo es del mundo por cuenta ajena. Las cosas como son. Llevo casi 6 años trabajando en empresas grandes, he participado en muchos procesos de selección, haciendo entrevistas, incluso uno de mis negocios que he tenido en 2024 estaba relacionado con apoyo al recruiting, ¿vale? Está haciendo revisión de casos técnicos, de entrevistas y demás, bueno, colaborando con una empresa de reclutamiento de un perfil súper técnico. Y la verdad que, no sé, creo que he aprendido mucho y puede seros de mucho interés todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar trabajo en el mundo tech, ¿no? Además, yo creo que ese es un tema que ahora en estas fechas, ¿no? Principios de enero es como que, bueno, principios de enero y septiembre son como dos momentazos, ¿no? Para como empezar a buscar trabajo o empezar a replantearse las cosas, ¿no? Si donde estás igual no estás bien del todo o quieres algo más. Siempre enero también es el momento de las posibles subidas salariales y cosas así, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si no te llega la subida que esperabas, en fin, bueno, se junta todo lo que acabo de comentar anteriormente, pues es el momento de buscar, ¿no? Y de ver qué hay en el mercado, ¿no? Entonces, un poco os voy a contar mi experiencia o cómo creo que si yo tuviera que buscar trabajo haría ahora mismo, ¿no? Porque obviamente también esto es muy personal y yo no digo que haya que cambiar de trabajo, ni mucho menos, ni te estoy invitando a hacerlo, porque al final pues hay muchas cosas relacionadas y quizás pues yo qué sé, igual piensas que no tienes un salario acorde a lo que hay de mercado ahora mismo, pero igual llevas muchos años trabajando en un sitio, valoras mucho esa estabilidad, valoras mucho pues el compañerismo que tienes, te da miedo que igual donde vayas tengas malas experiencias porque en el pasado las has tenido, en fin, creo que eso es súper personal. Pero si concluyendo, ¿no? En tu análisis llegas al punto de que necesitas un cambio de trabajo, pues te voy a decir cómo o cómo haría yo, ¿vale? Entonces, lo primero que es vital, y te recomiendo que hagas casi aunque no quieras buscar trabajo, es que mantengas activo tu LinkedIn. O sea, LinkedIn para mí ha sido una herramienta fundamental para encontrar clientes, para promocionarme como creador de contenido, como freelance o incluso por cuenta ajena. De hecho, quiero recordar que el último trabajo en el que estuve 3 años y pico, ese trabajo lo encontré y lo conseguí, digamos, aplicando a través de LinkedIn. O sea que yo creo que LinkedIn es una herramienta fundamental y si no tienes actualizado tu LinkedIn hoy, te recomiendo que lo hagas, que te busques un ratito, que obviamente hay niveles de tenerlo, ¿no? O sea, puedes tenerlo siempre, siempre puedes mejorarlo realmente. Ahora que lo estoy pensando, vamos, siempre puedes tenerlo mejor y más personalizado y tal. Tampoco creo que sea necesario, ¿vale? Pero si tu LinkedIn no tiene foto de perfil, no tiene foto del banner de arriba, no tienes actualizado tu experiencia y tal, bueno, creo que eso es vital. Hazlo, por favor. Y intenta tenerlo bonito, elegante, ¿no? Además que vivimos en el mundo en el que existe la inteligencia artificial y yo creo que puedes pedirle incluso a ChatGPT que te escriba muchos de esos textos, le cuentas un poco tu vida a ChatGPT o cualquier IA, Gemini, bueno, la que uses, y ni siquiera hace falta que te pongas ahí a hacerlo tú de tu imaginación. Oye, que si te encanta, quieres y tal, perfecto también. Pero la cosa es, tenlo actualizado, yo creo que eso, una tarde, lo tienes un poquito ya bonito. Actualiza obviamente tu currículum, ¿vale? Tenlo un poco bonito también, porque andan en currículums que yo he visto, lo siento mucho, pero que son un cuadro, o sea, hay currículums feos, feos, con ganas.
Y oye, a ver, no sé, depende para qué apliques. Si aplicas para un puesto de creativo, de marketing o de tal, pues ya te cuento, o sea, ya sería descarte 100%. Pero aunque apliques para un puesto técnico del mundo tecnológico, de ingeniería de datos o de cosas así, sí que se agradece que se dé un mínimo de estética, ¿no? Y no se pide que sea un currículum bellísimo, precioso, una obra de arte, no. Pero algo tan simple como por lo menos pues poner los títulos de donde has trabajado un poco en negrita, el resto un poquito menos, son de otros tamaños, jugar, ponerlo ordenado, ponerlo limpio, buah, se agradece un montón, ¿eh? Y se nota, se nota porque al final a mí me ha pasado que inconscientemente una persona que te hace cuenta como del revés, o sea, un currículum bonito, bien hecho, no es que te sume necesariamente, pero a mí me ha pasado que personas que tienen un currículum que es un desastre absoluto, que es feo, con ganas y demás, es como que de alguna manera siento que están vacilándome. O sea, yo como persona que ha visto currículums, y eso que no he visto miles, como muchas personas de recursos humanos, ¿no? Pero yo a veces siento que me están vacilando, y os lo digo de verdad. O sea, vacile de... o sea, estás intentando aplicar para un puesto de X características y me mandas casi como quien dice... No sé, yo es que he visto cosas de verdad que parece que están escritos en Notepad, ¿sabes? No sé, no lo habéis usado, es una herramienta sin ningún tipo de diseño, ¿vale? De texto. Un mail, parece que me has mandado un correo electrónico, ¿no? No sé, como todo muy, muy sucio. Y yo creo que de verdad, pues tardar, no sé, una hora en poner el currículum un poquito elegante, se agradece, ¿vale? Entonces, bueno, el caso, ten tu currículum y tu LinkedIn preparado, esos son como las armas fundamentales. Y lo siguiente, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí ya depende un poquito de tu rol, ¿vale? Lo primero que creo que debes hacer es reflexionar acerca de lo que has hecho en general y de qué quieres hacer. Porque yo creo que eso es un buen momento. Si estás pensando en una nueva oportunidad laboral, al final, igual hasta ahora en lo que más te has centrado es, me lo invento, en ingeniería de datos, es decir, la parte... Y voy a centrarme en el mundo tech, técnico, pero que puede ser aplicable a cualquiera. Pero imaginaos una persona que se ha centrado en ingeniería de datos, que es básicamente o fundamentalmente trabajar con limpieza de datos, estructuración de carpetas, de bases de datos, en fin, muy, muy de datos, muy técnico. Y yo qué sé, es un momento que cree que se aburre, que ya quiere evolucionar o que se está formando paralelamente en, por ejemplo, Business Intelligence, ¿vale? Que es un área que yo conozco bien, que en la que he trabajado bastante, que está relacionada con poner los datos bonitos, cuadros de mando, no sé, un poco más esos datos que igual ha estado trabajando otra persona, o tú mismo, depende del rol, ¿no? Pero ponerlos bonitos, básicamente, ¿no? Y centrarte en qué quiere el negocio, cómo lo quiere ver, el rol de la persona, la capacidad técnica que tiene, incluso matemática, ¿no? Pues cómo explicar las cosas y tal, ¿no? Y bueno, pues igual es algo que te interesa un montón o en la que has trabajado muchísimo y dices quiero evolucionar hacia ahí. Pues es el momento, plantéatelo, porque no necesariamente lo que has hecho hasta ahora ha de ser lo que hagas en el futuro. Y creo que todo bien argumentado y justificado y obviamente en un contexto, o sea, obviamente si has trabajado 10 años de ingeniería de datos y quieres dar el salto a Business Intelligence y nunca has hecho nada de Business Intelligence, igual es muy complicado, porque o bien o de más a una posición muy junior, muy de inicio, ¿no? Casi de recién salido de la carrera a de Business Intelligence, o bien vas a necesitar un rol más híbrido entre esos dos mundos, que puede pasar, o fórmate antes de dar ese paso, que tampoco estaría mal, ¿vale? Hay muchos cursos de todo, gratuitos para empezar en muchos lugares y de pago que también están bien, ¿vale? Total, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues pensar eso. Luego, lo siguiente que tenemos que pensar es la parte económica. Tened muy claro lo que cobráis, que eso es algo que muchas personas igual no lo tienen muy claro y sobre todo hablo de cantidades brutas anuales. Al menos en España, yo creo que en casi todos los procesos que he participado, tanto yo como candidato como parte del equipo de recruiting, lo más importante es el salario bruto anual, es decir, 30.000, 40.000, 50.000, 80.000, lo que sea, euros brutos anuales, ¿vale? Y eso lo podéis saber básicamente mirando el contrato en el que tengáis de trabajo, básicamente, ¿no? Ahí os vendrá todo eso. O si no, si tenéis acceso a la nómina,
Es un poco más jaleo, pero también podéis calcularlo con eso, ¿vale? Multiplicándolo por 12, 14, en fin, las pagas que tengáis, podéis llegar a más o menos una aproximación, ¿vale? Contad también, obviamente, no os olvidéis si tenéis ticket restaurante, un seguro médico, en fin, todo este tipo de, entre comillas, salario en especie, ¿no? Que os puede dar la empresa para la que trabajéis, también contadlo, porque obviamente es parte del sueldo, entre comillas, ¿no? Porque igual vais a otro sitio donde no lo tenéis, o del revés, os pueden ajustar como una especie de subida de sueldo con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenéis muy claro eso, y ya con todo eso, también os diría, ir a buscar información para vuestra experiencia y para vuestro perfil, digamos, cuál sería más o menos el rango de salarios en el mercado actual. Y esto os recomiendo que lo hagáis regularmente, porque estas cosas cambian mucho en el tiempo, ¿vale? Bueno, pues hay muchísimos informes súper interesantes. Yo personalmente me gusta mucho uno de una empresa que se llama Manfred, que os lo dejaré por aquí en notas de programa, o si no tenéis curiosidad, pues preguntadme. Pero vamos, que Manfred es una empresa que yo no colaboro con ellos, que oye, ojalá, pero es una empresa que mola mucho para perfiles tecnológicos, que hace recruiting y como que publica todos los salarios, todos los rangos, hace estudios, hace análisis que publica de forma gratuita. Y wow, a mí me parece muy interesante porque incluso hace comparativas de, pues si eres un perfil con esta experiencia y sabes si inglés avanzado o no, o si, en fin, eres hombre o mujer, porque también eso es otro debate. En fin, es muy interesante y si os surgen estas necesidades o curiosidad, creo que es uno de los mejores. Hay muchísimos otros, ¿vale? De muchas empresas y demás. La clave es eso, que entendáis, ¿no? ¿Dónde estáis? Tenerlo claro, cómo está el mercado y a qué aspiráis. Y ahora, con toda esa información, lo que os recomiendo es ya que empecéis a buscar LinkedIn, ¿vale? Principalmente digo LinkedIn porque creo que es lo más fácil. Hay muchas otras plataformas, cité antes a Manfred, cité a otras y está muy bien y podéis buscar por ahí. Pero LinkedIn yo creo que es la que es más fácil de forma masiva ir buscando o ir viendo, ¿no? Entonces, en LinkedIn, pues podéis filtrar por si queréis trabajo híbrido, remoto, presencial. Si más o menos tenéis interés a un nivel de responsabilidad más alto o menos. Bueno, en fin, todo eso lo podéis filtrar por ahí. Y una cosa muy buena de LinkedIn, y ojalá también estuviera patrocinado por LinkedIn, que no lo estoy, pero una cosa muy buena de LinkedIn es que hay como una opción para muchas ofertas que se llama Easy Apply, es decir, aplicación fácil. Y eso es muy, muy cómodo desde el punto de vista del candidato, porque directamente si ya tienes tu perfil de LinkedIn actualizado, y por eso lo comentaba, y tu currículum, por favor, en punto PDF, ¿vale? También, si ya tienes todo eso hecho, es muy sencillo porque básicamente tienes que rellenar 3 o 4 como campos, ¿vale? Que dependerá un poco la empresa, lo que haya pedido, el rol y tal, pero vamos que se pueden tardar en rellenar 1 minuto como mucho y se sube el PDF que tengas de tu currículum adjunto, que de hecho si lo has subido para una vez anterior, digamos ya, y lo tienes actualizado, está ahí guardado, o sea, es tan cómodo como eso, y aplicas. Y la clave es, uno, buscad cosas que os gusten, que lo que os decía, que os satisfagan, que vayan en la dirección en la que queréis ir creciendo profesionalmente. Dos, tened muy claro vuestra perspectiva salarial, porque por desgracia, al menos en España, en la gran mayoría de ofertas no pone nada de perspectiva salarial, pero es algo que os van a preguntar en casi todas las entrevistas al principio, que ese es otro debate, ¿no? El tema de cómo afrontar esas entrevistas, que ya os comentaré igual en otro episodio, pero tenedlo muy claro, ¿vale? Porque igual aspiráis a un puesto más senior o un puesto más junior o un puesto de manager o así, según también vuestra experiencia, salario y tal, ¿no? Y nada, y con eso echad cosas. Echad también otras que os gustan, o sea, quiero decir, yo lo de Easy Apply me encanta porque realmente se pierde 1 minuto o 2 por oferta y si estáis en ese momento de buscar oportunidades y demás, si encontráis una que os resuene y es Easy Apply, es que no perdéis nada por echarlo y ya. Ahora, luego hay otros que todos conocemos, que te tienes que meter en la plataforma de la empresa, que tienes que perder, no sé, 1 hora haciendo que sea una carta de motivación, que, chicos, chicas, aquí, tip básico, ChatGPT. O sea, aquí yo, vamos, 100%,
que más ChatGPT haciendo las cover letters que no se lee nadie, que habrá otro ChatGPT por el otro lado que se lo lea. O sea, pensar que el mundo es así de absurdo hoy en día, así que si el mundo es así, hay que hackear un poco el mundo, ¿no? El sistema y usadlo. Usad ChatGPT para esas ofertas porque, en fin, ya me entendéis, que si os piden 18 millones de papeles, pues a veces no tiene mucho sentido, así que bueno. Pero, aunque uséis ChatGPT, obviamente, el ir rellenando en una casilla tu formación, tú no sé qué, tú no sé cuánto, aunque casi copies y pegues y mires un poco a ver que no haya cualquier cosa absurda, em, se tarda, ¿no? Entonces, bueno, ahí obviamente medir las fuerzas, pues ir echando con moderación, ¿no? Poco a poco y nada, que es una cuestión de vencer a la estadística, punto. O sea, al final, mm, pues depende de vuestro perfil, lo interesantes que seáis, lo necesitado que sea en el mercado, lo que os interese, ¿no? Incluso económicamente, pues tendréis más o menos opciones. Esto es una cuestión puramente matemática. ¿Qué pasa? Que cuanto más echéis, pues digo, una vencer estadística, cuanto más echéis, si vuestra probabilidad de conseguir un puesto de trabajo es un 5%, pues si echáis 100, por estadística tenéis 5 ofertas. Claro, a ver, igual 100 es un poco locura, pero bueno, vamos a intentar echar 20 para por no tener una, ¿no? Y bueno, pues igual 20 no, igual a la 25 la encontráis, vale. Pero bueno, sé que es un poco rollo, ¿no? Y el mundo es un poco complejo a veces, en el sentido de las ofertas y tal. Hay muchas ofertas que son fantasma, no sé si lo sabéis, pero es una práctica horrible que tienen algunas empresas, que es publicar ofertas de trabajo para que, no sé, alguien, cualquiera de nosotros, le mande el currículum, le mande la carta de motivación, le mande información de, no sé, incluso su salario, cosas así. Y estas empresas luego al final hacen como una especie de benchmarking de, vale, para este puesto de trabajo nos han aplicado 100 personas con estos perfiles, esto es lo que podríamos conseguir. Que no necesariamente es que necesiten a nadie. Igual están como haciendo un poco de, ¿no? Prospección, a ver qué hay en el mundo, ¿no? ¿Qué me puede llegar? Entonces, bueno, ya con eso, pues valoran y igual no sacan ninguna oferta. Igual, bueno, es que nunca igual hay ni el interés. Igual solo tienen un interés de conocer datos, información de personas como nosotros y nosotras. Entonces, en... eso ocurre, ¿no? Y ocurren muchas otras cosas, que se abre un puesto que luego no acaba de abrirse, que no termina de tener una aprobación económica, presupuestaria, en fin, las empresas al final son un mundo y eso es algo que no podemos controlar, ¿vale? Lo que sí que es verdad que hay que vencer esa estadística, cada uno tiene un número de probabilidad de éxito, vamos a decir, yo lo veo muy matemáticamente, sea un 1%, un 0,5 o un 40, ¿vale? Cada uno tiene ese valor y es cuestión de echar mucho. Y de echar, a ver, tampoco hay que volverse locos, ¿no? De echar a todos sin ningún tipo de relación. Hablamos de que tiene que ser algo que, obviamente, cuadre con vuestro perfil, con la experiencia que tengáis, los intereses que tengáis y lo que os guste, lo que queráis plantearos, que es lo que os he dicho que tenéis que hacer de lo primero, ¿no? Y ya, de todo eso, pues si os llaman de un 20% de ofertas, o un 10 o un 5, bueno, pues ya tenéis más o menos el dato. De hecho, podéis comentarme vuestra experiencia, si aproximadamente qué rango es, porque igual, yo qué sé, estoy hablando para personas que el 100% de las veces que echan una oferta o la han echado, les han llamado para hacer una entrevista. Oye, ojalá, pero bueno, normalmente son valores más bajos, así que no os frustréis. Muchas veces, ya os digo, podéis topar con un momento en el que no hay movimiento. En fin, ahora justo en enero es un momento buenísimo. O sea, yo creo que de enero a, vamos a decir, mayo, más o menos son momentos muy, muy buenos en los que se abren muchas ofertas de trabajo, mucho proyecto. O sea, es un buen momento. Si bien ya junio, julio, agosto son meses horribles, o sea que, en fin, depende un poco cuando lo estéis escuchando, pues eso puede cambiar. Y al final, pues son cosas que no podéis controlar. Obviamente, si queréis un cambio de trabajo en junio o en julio, o peor aún en agosto, al menos aquí en España, pues se puede hacer. Hay gente que cambia de trabajo en agosto y no hay ningún problema. Pero obviamente, pues tenéis que echar más aún, porque si ese número es X, en agosto igual es X entre 10. Así que nada, lo único, pues mucho ánimo si estáis en la búsqueda de trabajo o queréis plantearos esto. Eh, yo recomiendo que los primeros pasos que os he dicho igualmente, de mantener el LinkedIn actualizado, ver, ¿no?, como el mercado laboral, tener una perspectiva de rangos salariales, de oportunidades y demás, yo creo que es algo que, da igual en la situación en la que estéis, es súper recomendable hacer.
Más allá de, si además queréis buscar una oportunidad nueva, un trabajo nuevo, creo que además sí puede ser muy muy útil el hecho de que os pongáis, ¿no?, a trabajar en el currículum y poder empezar a mandar y demás. Y bueno, si tenéis cualquier duda, comentadme, ya estoy aquí para ayudaros en esas conversaciones íntimas, ¿no?, que tenemos. Y nada, espero que el café, té, infusión que estéis tomando mientras me escucháis os esté gustando, lo estéis disfrutando. Y nada, oye, comentadme eso, si estáis a la búsqueda de empleo, si tenéis alguna pregunta, no sé, algo que se me ha podido quedar en el tintero. Otros mercados igual, ¿no? Porque yo hablo mucho del mercado tech, que es el que más conozco, pero igual en otros mercados laborales es completamente otro rollo. Yo lo que os digo es eso, mi experiencia de LinkedIn es lo que siempre me ha ayudado y bueno, ya os digo, ojalá estuviera patrocinado por LinkedIn, no es el caso en absoluto. Pero bueno, que si LinkedIn está escuchando esto y quiere patrocinarme otros episodios, muy agradecido que me escriba. Y nada, hablamos. Un abrazo. Chao.